Radio y Diario Universidad de Chile presentan Un Nuevo Mapa, ciclo de conversaciones sobre pandemia y ciudad. Un esfuerzo conjunto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, la Corporación Ciudades y Radio Universidad de Chile. Conduce el director de Radio Universidad de Chile, el periodista Patricio López. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a este nuevo espacio en el que hemos procurado, tal como lo venimos haciendo desde distintos lugares y hace muchos meses, generar reflexiones a propósito de qué es lo que nos enseña una situación tan extraordinaria como la de esta pandemia a nosotros individualmente y por supuesto también como comunidad. En este ciclo que iniciamos hoy día y que se llama Un Nuevo Mapa, y que lo decimos de antemano, es un esfuerzo conjunto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, de la Corporación Ciudades y de Radio Universidad de Chile. Hemos querido repensar este constructo en el que transcurre nuestra vida cotidiana, que tantas veces lo hemos invisibilizado y que es tan fundamental como la ciudad. Obviamente esta pandemia también nos está enseñando muchas cosas sobre nuestra vida en la ciudad, y es precisamente lo que queremos analizar a partir de hoy y durante 8 semanas en este programa que vamos a abordar conjuntamente. En esta primera edición queremos conversar sobre cuáles son las lecciones urbanas sobre el COVID-19, y vamos a saludar a nuestros invitados que al mismo tiempo son anfitriones, ¿no? Quiero partir saludando al decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad, el profesor Manuel Amaya. Decano, muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí y por supuesto también por impulsar esta iniciativa. Fundamental ha sido para estos efectos también desde la Corporación Ciudades Juan Manuel Sánchez. Juan Manuel, buenas tardes, qué bueno que estamos haciendo realidad este ciclo, dándole inicio en esta mañana de día martes. Muchas gracias a ti, Patricio, muy contento por dar inicio a este ciclo. Sí, pues bueno, y nuestra invitada también en este primer panel es la ex ministra de Salud y también directora del Departamento de Atención Primaria de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, María Soledad Barría. Soledad, como siempre, muchas gracias por tu gentileza y por la posibilidad de poder conversar esta mañana. Hola Patricio, buenos días también a José Manuel y a Manuel. Una gran alegría de poder estar acá repensando las lecciones y también los aprendizajes hacia adelante que nos deja esta pandemia. Bueno, esta pandemia nos enseña que los lugares donde vivimos, el modo en que vivimos, el tipo de vivienda en la que habitamos y también los desplazamientos que hacemos durante nuestra vida en la ciudad no son casuales y de alguna manera han incidido también en lo que ha ocurrido con esta pandemia. Quería partir de la manera más abierta posible porque al menos en esta primera parte no quisiera incidir, pedirles una reflexión inicial, en breve, quizás introductoria, para que después podamos tomar algunos puntos respecto a la relación entre aquello, ¿no? Los lugares donde vivimos, los desplazamientos que hacemos en la ciudad con la pandemia. Podemos partir con usted, decano, si le parece. Gracias. Bueno, yo creo que estamos viviendo una crisis sanitaria global de proporciones nunca vistas. Yo creo que en estos momentos se deben tomar decisiones trascendentales muy rápidamente, temas que normalmente debatirían o se llevaría largo tiempo en debatirla, se tienen que resolver en cosa de horas. Todos los riesgos que conlleva esta necesidad de inmediatez, crítica, urgente y difícil. Lo que es recomendable y adecuado para combatir el contagio de la enfermedad, como el confinamiento, el aislamiento y la distancia social, solo ha sido posible para un segmento de nuestra población. No podemos desentendernos de esta realidad. Nuestro desempeño profesional también y nuestro lenguaje disciplinario, nuestro quehacer laboral cambió. El teletrabajo, las videoconferencias, las TIC han tenido un protagonismo relevante y ya han modificado nuestras actividades
en la urgencia, lo que programábamos, incorporando gradualmente en nuestro quehacer. Por lo tanto, creo que hemos tenido un cambio existencial en todo ello, en lo vivencial. Nuestros hábitos se han tenido que adaptar, o mejor dicho, estamos tratando de adaptarnos a nuestras rutinas, secuencias laborales, métodos de estudios, ritos o rituales diarios, han sido chocados por la pandemia. Y esto nos ha obligado a cambiar. Cosas que habitualmente hacíamos de una manera, hoy las hacemos de otra forma, totalmente a veces opuesta. Ujú. Era vital, importante y necesario antes del COVID-19, hoy en muchos casos ha dejado de ser. Las prioridades han cambiado radicalmente. Yo quisiera dejarlo hasta ahí por el momento, como para iniciarlo, para no ocupar tanto espacio. Juan Manuel. Gracias, Patricio. Mira, yo en mi opinión, Ujú. claramente esta situación ha evidenciado que nuestras ciudades son el reflejo de la sociedad que hemos construido entre todas y todos, ¿no? Ujú. O sea, es decir, aquí lo que ha ocurrido con la pandemia es evidenciar la existencia de estos dos Chiles, ¿no? Uno que ha podido quedarse en la casa, que ha podido trabajar a través incluso de plataformas que estaban al alcance, pero que no las utilizábamos con frecuencia, y otro que evidentemente no ha podido hacerlo porque no cuenta con esa posibilidad o porque el tipo de trabajo que desempeña no lo permite. Es decir, hay un estado de mucha población en Chile y en nuestras ciudades de vulnerabilidad laboral, e incluso donde el lugar donde se habita, es decir, la vivienda, que es el espacio físico primario, el techo, el refugio, no cumple con las condiciones que permiten hacerlo en forma óptima, y al mismo tiempo, porque no cuenta con el espacio adecuado, o vive en condiciones de hacinamiento, es decir, con una imposibilidad de desempeñar calidad de vida, desempeñarse familiarmente y en forma comunitaria, porque existe un déficit importante de habitación, digamos, de vivienda en el país, o no tienen acceso a la tecnología, o porque el barrio no ofrece las condiciones de esta promesa que es la ciudad, de abastecer, de generar las condiciones para llevar una buena calidad de vida. Y es en este sentido que parece ser que no hemos podido resolver algo, o más bien se ha profundizado este gran pendiente que es la equidad urbana. Ujú. Es decir, son los desplazamientos los que provocan los contagios, ¿no? Tenemos una ciudad fragmentada en lo social, también la tenemos fragmentada en los usos, por lo tanto, es muy difícil en estos usos y también, por tanto, las funciones, que podamos controlar los contagios, y el principal vector somos nosotros mismos, y las aglomeraciones y los espacios donde nos podemos contagiar, significa que el transporte público es un lugar, y si tenemos tantos desplazamientos, porque tenemos una distancia muy grande entre el empleo o incluso actividades que son de mucha cotidianidad y que nuestros barrios, nuestros espacios más cercanos, más comunitarios, no logran resolverlo en forma eficiente. Y por lo tanto se evidencia, tratando de ver un poco, de darle contexto al nombre de este programa que dice un nuevo mapa, aquí tenemos que cambiar el mapa. Hay un mapa de desigualdad, una manera de distribuir los bienes y servicios públicos en la ciudad que claramente con esta pandemia han vuelto a reflotar este gran pendiente y esta gran necesidad. Soledad. Gracias a Juan Manuel. Gracias, Patricio. Mira, yo creo que esta tremenda pandemia nos ha mostrado hasta lo doloroso, un concepto que en salud existe, que uno lo aprende, pero que aquí se ha mostrado en toda su crudeza, que es lo que llamamos la determinación social de la salud, o los determinantes sociales de la salud. Aquí tenemos un virus que es el mismo virus que llega para todos y todas. Sin embargo, este virus termina contagiando a las zonas más pobres de nuestras ciudades 2 a 3 veces más en comunas como La Granja, como La Pintana,
que en comunas como Vitacura, como Providencia y Ñuñoa. Y no solamente contagian más, sino que mata más. 2 a 3 veces también mueren más personas de Cerro Navia, de La Granja, insisto, y otras comunas populares respecto a comunas con mejores condiciones de vida, de vivienda y también de transporte. Entonces, esto que uno estudia en la academia, hoy día se presenta con una brutalidad que tiene que hacernos reflexionar respecto a cómo estamos viviendo, así que por eso me alegro mucho y agradezco la posibilidad de estar acá. Eh, la segmentación, la desigualdad de nuestras ciudades es brutal. Entonces, cuando llega el virus y llega por la zona oriente de Santiago y hay que quedarse en casa, ahí la gente puede quedarse en casa, en vivienda relativamente amplia, sin hacinamiento y con patio, Ujú. y además con posibilidad de teletrabajo. Sin embargo, cuando este mismo virus llega a la zona donde hay, y los mapas que existen respecto a, por ejemplo, los metros cuadrados en la zona sur o la zona norponiente de la región metropolitana, es escandaloso también. Mapa que se condice con los ingresos socioeconómicos, y son eso zonas donde la gente vive hacinada en 50 metros, no viven 2 personas, viven muchas más que las Ujú. 5 que decían que fondéate en casa, ¿no? Y viven en condiciones de hacinamiento, no pueden hacer una cuarentena si es que no hay un apoyo económico suficiente. Finalmente empezó a haberlo, pero no suficiente, porque la mayor parte de los trabajos son informales, la mayor parte de las mujeres han perdido sus trabajos. Entonces, hay la situación de vivienda, la situación de segmentación de la ciudad, en que la gente de las zonas pobres tiene que viajar, ¿cómo? En transporte público, hacia las zonas más ricas, ¿no es cierto? Entonces hace que la gente se contagie más y se muera más, porque además son los que tienen más riesgo, porque tienen más hipertensión, más diabetes y otras. Entonces, aquí hay una tremenda, yo creo que terremoto, debiéramos decir, respecto a nuestra ciudad y las condiciones en que estamos viviendo. Y tiene que plantearnos la necesidad de cambiar hacia adelante. No podemos seguir con estas ciudades, o sea, en que es cierto que las viviendas sociales han incrementado un poco, pero sigue habiendo mucha gente que vive en 36 o en 42 metros cuadrados, en menos de 50 metros, y eso en condiciones de hacinamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque esta no se va a terminar este año ni el próximo, yo más bien hago un llamado, y me honra mucho poder estar aquí con el decano de arquitectura y con personas como Juan Manuel Sánchez, en esta reflexión, ¿no? Esto viene para llegarse, y si no es esta pandemia, va a ser otra pandemia. Y por lo tanto tenemos que efectivamente cambiar la manera en que estamos pensando la urbanidad, esta segmentación horrible de nuestra ciudad según nivel socioeconómico, según tipo de vivienda, donde además los barrios son totalmente distintos, no hay suficientes metros cuadrados para esparcimiento, ni áreas verdes, en fin. Así que desde el punto de vista sanitario es urgente repensar cómo estamos viviendo esta vida en lo urbano, y nuestro país, creo que el 90% estamos en zonas urbanas. Sí, yo quería plantearles el tema de los desplazamientos, ¿ah? En dos sentidos, en el dónde y en el cómo, ¿no? Respecto al dónde, esto a lo que nos hemos acostumbrado, pero quizás no deberíamos hacerlo, ¿no? Que es que, lo voy a decir de una manera que espero que no suene burda, ¿no? Pero cuán lejos o cerca, ¿no? Está el lugar donde trabajamos, depende muy sustantivamente del tamaño de los bolsillos, ¿no? Entonces, hay una primera pregunta que tiene que ver con cuál es la
la ponderación o la reflexión que podemos hacer a propósito de los desplazamientos que han incidido, es uno de los factores que han incidido indudablemente en los contagios. Bueno, eso tiene que ver con el dónde. Respecto al cómo, este cliché de que en los países desarrollados se merece tal nombre porque las personas más acomodadas prefieren el transporte público a desplazarse en automóvil o vehículos equivalentes. Bueno, cuestión que evidentemente en el caso de Chile no existe, y en donde en ciudades como Santiago hemos visto las condiciones en las cuales se produce el desplazamiento de las personas en contexto de pandemia, es decir, un poco menos que como siempre, pero de todos modos en buses con muchas personas, en carros del metro con muchas personas y bueno, volviendo al tema del dónde, en desplazamientos bastante largos. Quería pedirles una reflexión sobre esto, porque es una de las situaciones que insisto, parecían ser parte de nuestro paisaje, que lo habíamos invisibilizado así como la cordillera de los Andes, pero que a propósito de esta pandemia han aparecido en todas sus complejidades y también perjuicios, decano. Bueno, yo creo que la pandemia ha mostrado fronteras, territorio, desigualdad, inequidad y exclusiones, como se ha manifestado. También nos ha enseñado que muchos desplazamientos en la ciudad son innecesarios. Uh-huh. Podemos habitar la ciudad de una manera distinta y más sostenible. También nos ha mostrado la capacidad de emprendimiento social de los habitantes vulnerables. Yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que tener una mirada a largo plazo, donde efectivamente podamos ver que pase lo que pase, lo importante es saber que nada va a ocurrir por accidente. Uh-huh. Nuestro futuro depende de una serie de elecciones hechas en base a lo que hemos aprendido de la pandemia, los valores que tenemos. Por ejemplo, si nos preocupamos por el cambio climático, ¿ya? Es fácil vincular la experiencia que hemos tenido trabajando desde la casa y la oportunidad de promover ciudades con menos viaje y mejor calidad de aire. Uh-huh. Si valoramos esa visión, vamos a tomar medidas para incentivar las ciclovías o crear jornadas de trabajo en donde no todos tengan que viajar al mismo tiempo. Por estos cambios solo tendrán impacto si lo pensamos con una visión a largo plazo. Pero si solo nos ponemos a pavimentar las calles porque necesitamos darle más trabajo a la gente, si solo nos dedicamos a reaccionar en el corto plazo de esa manera, entonces los cambios de nuestras ciudades pueden volver a desaparecer. Yo creo que pensando de esa manera hay cambios profundos que se podrían incorporar. Por ejemplo, el asunto, una de las ideas fundamentales que tiene que ver con el regreso de la calle principal, digamos. Estas calles dedicadas a ofrecer productos y servicios cerca de las zonas residenciales, que estén a una distancia caminable de las casas, vale decir 15 minutos. Se ha hablado que pueden ser 1.500 metros y que sería una distancia aproximada. O sea, generar estos barrios. Y hablo de tener sitios cercanos para poder, ya sea ir a cortarse el pelo, ir al doctor o comprar verduras frescas. Estas calles van a mitigar el impacto ambiental de tener que manejar por la ciudad buscando servicios y recorriendo largas distancias, que es lo que nos ha tenido bien aproblemado. Pero además es una gran oportunidad para hacer frente al gran golpe económico que muchas tiendas han tenido debido a la cuarentena. La mayoría de estas tiendas son pymes, que no tenían liquidez para sobrevivir 1 o 2 meses, y hay que pensar en de qué manera podemos ayudarlos, ya que son una pieza fundamental para la ciudad sustentable. Con respecto a los espacios públicos, algunas ciudades deben ser más o menos densas, pero no hiperdensas, no llegar al hacinamiento. Al comienzo de la pandemia existía la percepción de que la densidad era algo malo dentro de la ciudad. Hay una percepción de en estos momentos sin fundamento, pero que se entendía que todas las autoridades nos estaban diciendo que había que mantenerse alejados de ciertos centros, que la densidad es precisamente sobre tener espacios compartidos. Pero es importante hacer presente que la diferencia entre densidad y hacinamiento
es lo que tenemos que visualizar. O sea, no llegar al hacinamiento, no llegar a lo hiperdenso. En ese sentido, por lo tanto, el enfoque debe colocarse básicamente en lograr una buena densidad, sin aglomeraciones, que nos permita caminar, usar la bicicleta, incluso el transporte y espacios públicos, manteniendo la distancia. Y hay que pensar entonces en soluciones como tener la mayor cantidad de servicios disponibles a distancias caminables del hogar, o también preocuparse no solo de que haya áreas verdes, sino que también sean suficientes para los habitantes. Solo así podemos evitar que se junten demasiado. Con respecto al transporte, ya que lo ha planteado, Sí. yo pienso que no se trata de ir en un bus repleto, pero tampoco irse al otro extremo y sacar los buses. Creo que a la medida que complementemos este tipo de situaciones, vamos a poder vivenciar y darle más espacio, digamos, al caminar, al hacer una ciudad mucho más sostenible, como muchas ciudades en el mundo, especialmente en Suiza, en Alemania, y que efectivamente en estos momentos, desde hace 100 años aproximadamente, apareció el imperio del automóvil, ¿ya? Y eso planteó el problema que tenemos hoy en la ciudad, los grandes desplazamientos, en circunstancias que se pueden hacer ciudades caminables, como Copenhague, Zurich, Ginebra, por citar algunas. En ese sentido, nosotros tenemos que privilegiar al peatón por sobre, ¿cómo se llama?, el transporte público. ¿Ya? Yo creo que la misma ministra, digamos, de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hood, propuso alguna idea, una semana, y planteaba pistas exclusivas de buses para descomprimir el transporte público, ciclovías con los ejes principales para pasos peatonales más anchos, cruces diagonales, tiempos de semáforos que favorezcan al peatón, y para así evitar aglomeraciones de peatones en la esquina. Pero esto también se ha estado analizando desde hace muchos años. La caminata y la bicicleta son modos de transporte no contaminantes, lo cual resulta muy importante en el contexto del cambio climático. Y en segundo lugar, el caminar y andar en bicicleta son ejercicios físicos que mejoran el bienestar de las personas. Por lo tanto, es una oportunidad para rediseñar nuestras calles, nuestro espacio público, que sea más amable y mejorar una infraestructura para peatones y ciclistas. Bueno, voy a dejarlo hasta ahí para no ocupar tanto espacio. Bueno, lo que plantea el decano, no, obviamente no quiero hablar por él, pero se parece un poco a esta idea de los barrios, ¿no? Y que es una idea que durante mucho tiempo uno vio que en las políticas públicas era abandonada, al menos en dos sentidos, ¿no? En estas carreteras donde muchas veces, cuando nos encontrábamos, carreteras urbanas quiero decir, ¿no? Cuando nos encontrábamos con las personas en las cuales estas carreteras iban a intervenir, nos planteaban, bueno, pero aquí hay un barrio, aquí hay un tejido social, hay una manera de relacionarse, una manera de vivir, y ellos veían esta carretera que parecía hacerle tan bien a la gente que no vivía ahí, sino que se desplazaba, como una suerte de herida, ¿no? De herida mortal muchas veces para efectos del tejido social. Bueno, ahí preguntarles cómo se avanza hacia allá, porque también hemos visto, y ahí yo creo que Soledad tiene una experticia, ¿no? Estas construcciones de viviendas sin barrio, ¿no? O sea, sin áreas verdes, sin colegios, sin comisarías, sin supermercados, que la ha padecido mucha gente, y estoy pensando en Puente Alto, por eso invoco a Soledad para estos efectos que conoce bien esa zona. ¿Qué podríamos decir al respecto? ¿Cómo avanzar en esos propósitos que acaba de plantear el decano Amaya? Bueno, yo creo que efectivamente en Puente Alto, por ejemplo, en Bajos de Mena, pero no solamente en Bajos de Mena, también en Gabriela Poniente, se construyeron gran número de viviendas sociales concentradas sin los equipamientos urbanos suficientes ni necesarios, cosa que se ha venido tratando de arreglar desde hace ya, no sé, 10, 12 años,
buscando votar algunos de estos departamentos, porque ahí la densidad de Cano era pero una cosa brutal, digamos. Entonces hubo que votar departamentos para poder hacer espacio, para poder armar una comisaría, porque en Bajo de Mena vivían 140.000 habitantes y no había una comisaría. Hay 2 consultorios, pero no hay, hay 1 o 2 supermercados, no hay un banco del Estado. O sea, piense en una ciudad de 140.000 habitantes con prácticamente 0 equipamiento. Bueno, hay un parque que se ha venido arreglando. O sea, desde hace 10, 12 años ya la cosa ha ido buscando mejorar, pero yo creo que tenemos que sacar las lecciones para adelante, como bien se señala. Necesitamos barrios mucho más chicos que Bajo de Mena. O sea, en Bajo de Mena debieran haber muchos barrios en los cuales haya una calle principal donde se instale la feria. El lugar privilegiado para la compra pues son las ferias. Y resulta que en alguna época en nuestro país se diseñaba, el diseño urbano llevaba un lugar, un espacio para feria, y eso fue desapareciendo. Entonces, un espacio para feria es indispensable para poder ir caminando a la feria, a hacer las compras a buen precio. Entonces, recuperar un barrio, tener una calle principal donde estén los servicios, donde se pueda instalar en esa o en otra una feria libre, donde existan áreas verdes apropiadas. Entonces, yo creo que hay que recuperar este principio. Yo supongo que se llama planificación urbana, no tengo idea, en realidad me meto en cosas que no me corresponden, pero en que veamos la vida mucho más humana, de vivir en espacios con calidad de vida. La calidad de vida es central para salud. Si no hay calidad de vida, desde el punto de vista, ya lo decía yo, no solamente por el COVID, pero también por la salud mental, por el acompañamiento de nuestros adultos mayores, o sea, en todo sentido, la salud depende de la calidad de vida. Y yo creo que en lo urbano tenemos que recuperar los barrios, barrios donde existan áreas verdes, ferias libres, lugares donde podamos acceder caminando. Y por cierto, yo creo que hay un tema respecto al dónde que planteaba Patricio que no hemos enfrentado, en que no podemos tener esta segregación de barrios enteros. Tiene que haber mezcla social en los distintos barrios, en los distintos espacios. No puede ser que los pobres vivan en determinadas comunas y los ricos en otras. Tenemos que avanzar hacia una mezcla social que nos hace bien. Que hay que disminuir las desigualdades, pero además que la gente no tenga que desplazarse esa cantidad de horas, ¿no es cierto?, desde Puente Alto hacia el Lo Barnechea, las trabajadoras de casa particular que viven en Bajo de Mena y que puedan vivir cercano a donde van a trabajar. Entonces, yo creo que la segregación urbana y la falta de planificación son 2 elementos que, a mi juicio, hay que enfrentar para mejorar la calidad de vida, Patricio. Las bicicletas, los espacios, o sea, hoy día vemos como en muchas comunas se han puesto vallas manteniendo espacios para los restaurantes. Bueno, hagamos eso para los peatones, hagamos eso para las bicicletas, efectivamente, y no solamente para las pymes. O sea, sería maravilloso que pudiéramos ir a trabajar en bicicleta, por ejemplo. Yo sé que el decano es ciclista, pero yo también, ¿eh? Ya, pero no voy a trabajar porque me queda muy lejos. Pero para poder hacerlo, obviamente tengo que vivir a una distancia razonable de mi trabajo. O sea, si vivo en Puente Alto y trabajo en Providencia, obviamente la posibilidad de ir en bicicleta se reduce a 0. ¿Cómo lo ves, Juan Manuel? Mira, me parece muy interesante lo planteado por profesora Maya y Soledad, la exministra, en estas 2 intervenciones recientes. Primero porque habla de 2 temas que a mí me parecen fundamentales. Lo primero es la experiencia de la ciudad. La ciudad, la experiencia cotidiana para los ciudadanos, es también en buena parte del territorio una experiencia cotidiana de abuso, de inequidad, de mala distribución. Es decir, muchos compatriotas o quienes utilizan la ciudad, o ciudadanos o vecinos, tienen que en el mismo día transitar por una ciudad que es tercermundista,
y desarrollar sus actividades laborales en una ciudad que es del primer mundo. Y esa situación genera también malestar, o sea, era de esperarse, tal vez no con la violencia, con lo que ocurrió en octubre, que parte de esa vivencia se expresó con fuerza el 18 de octubre. Y en esto, lamentablemente, con el agravante que arrastramos ciertas dificultades o problemas no resueltos que siguen siendo prioridad hoy día. Por ejemplo, los sin techo. O sea, hoy día ha aumentado el déficit cuantitativo, se han aumentado los campamentos, estamos viviendo situaciones que pensábamos que ya no eran parte de nuestra geografía política o social y económica, que implica que hay personas que hoy día están tomando terreno, que están intentando buscar o resolver su problema de vivienda nuevamente en sectores de la ciudad sin equipamiento, o sea, sin los servicios mínimos. También los con techo, hay una parte muy importante, al menos por ejemplo en la ciudad de Santiago, porque aquí quisiera hacer también una diferencia respecto a las ciudades intermedias, en regiones, respecto a lo que ocurre en Santiago, porque las realidades son completamente distintas y hay ciertos grados de esperanza en algunos casos respecto a las situaciones complejas que tienen que vivir las metrópolis, ¿no? Sí. Y los con techo se enfrentan a una situación de una vivienda precaria construida con una política que fijó y centró probablemente con muy buenas intenciones la idea planteada Soledad en Bajos de Mena de contar con una vivienda. Sin embargo, nos dimos cuenta que eso generó problemas mayores, incluso de salud pública, de otros problemas sociales con empleo, en fin. Entonces hay un déficit cualitativo donde hoy día, por ejemplo, en esta promesa de que la ciudad también podía expandirse y encontrar mejores condiciones de calidad de vida hacia la expansión urbana, con mayores terrenos, en fin, resulta que eso implicó que tengamos hoy día un proceso contrario, que la gente prefiere vivir en malas condiciones, pero cerca de los servicios. Y tenemos una cantidad, en el pericentro, por ejemplo, en la ciudad de Santiago, una cantidad muy importante de familias que están prefiriendo vivir en malas condiciones, pero cercanos a los servicios, precisamente para tener una experiencia menos mala que viviendo lejos. Y por último, los sin ciudad, es decir, este déficit de bienes públicos, de servicios urbanos, que finalmente radica en esto que vamos a discutir muy fuertemente a propósito de los temas constitucionales, que tiene que ver con lo común, que es lo propio de todos, que es lo comunitario. Y entonces yo concuerdo con lo último que dice Soledad, que hay que hacer un cambio de timón en la planificación urbana. Es decir, debe haber una mayor participación del Estado en la planificación y también en la acción. Me gusta la idea planteada, por ejemplo, insisto en esto, no hay que tomarlo como un dogma, ni pensar que es la realidad que le podría aplicar la solución a todas las realidades sociales, urbanas que tenemos en el país, pero me gusta la idea de permitir una vía de proximidad, ¿no? Esto que la alcaldesa de París, con su asesor urbano, que es un colombiano muy, muy interesante, ha ido planteando más bien como una visión prospectiva, ¿no? No está diciendo con esto que es la idea de ponerle un crono a esta experiencia y decir que los 15 minutos es una distancia razonable para resolver temas que debieran estar en la proximidad de nuestras vidas. Es decir, al menos él plantea 6 funciones, ¿no? Que tienen mucho que ver con el tema de este programa. El habitar, el trabajar, el aprovisionarse, el cuidarse, el aprender y el desplazarse. Es decir, es en los barrios pues, de la ciudad el escenario propicio para el reencuentro ciudadano, es decir, para donde se puede practicar la tolerancia, la solidaridad, disminuir los grados de agresividad, mejorar la convivencia y en último término ejercer la democracia. Esta idea de la participación desde este núcleo prácticamente nos invita a tratar de darle vuelta a este concepto de la metrópoli por una micrópolis. Es decir, de intentar algo que no solo con planificación, como la tenemos acostumbrada a conocer, en términos normativos, de mirada estática sobre un plano regulador que uno identifica subcentro, que en la práctica no da cuenta de las dinámicas reales de la ciudad, requiere de una intervención no solo
entonces desde el punto de vista normativo, sino también de acciones concertadas del Estado, que ojalá pudiera también resignificar esta idea de lo público-privado. Creo que estamos al debe. Yo creo en que existe una participación adecuada, si somos capaces de articularlo bien, entre las funciones del Estado, también con participación adecuada, regulada, de entidades que podrían ser perfectamente apoyadoras de una política de Estado que pueda resolver esta inequidad. Ujú. Bueno, estamos en un nuevo mapa, ciclo que estamos desarrollando conjuntamente desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, desde la Corporación Ciudades y desde la Radio Universidad de Chile, invitándolos a repensar la relación de las personas y de las comunidades en nuestro país con el territorio, ¿no? En general, y obviamente vamos a tener un énfasis particular, aunque no exclusivo, en el tema de las ciudades. Juan Manuel de alguna manera me quitó la palabra y está muy bien que así sea, porque la pregunta siguiente tenía que ver con cómo veían ustedes, para efecto de lo que hemos conversado durante este primer programa, el tipo de relación que debería darse entre lo público y lo privado, que además es una relación que trasciende a los temas que estamos conversando, que están muy encima de la mesa a propósito de la reflexión sobre la Constitución actualmente vigente y sobre la que eventualmente podría venir. Y me parece que es importante que podamos reflexionar sobre esa dualidad a propósito del tema que nos convoca. Así es que los invito a que entremos en eso y le podemos dar la palabra al decano para que pueda plantear su mirada sobre el tema. Perfecto, gracias. Bueno, yo creo que este confinamiento global, el mismo encierro nos ha privado la vida en sociedad, nos está cambiando los modos de repensar y diseñar las relaciones espaciales que darán forma a las rutinas cotidianas de la ciudad del futuro. Creo que los desafíos de la pospandemia van a ser de orden social, cultural, económico y político, donde el rol del Estado y las organizaciones comunitarias van a ser clave en la reducción de inequidades espaciales, mejoría en áreas vulnerables, integración social, redistribución de ingresos, bienestar, calidad cívica en toda la ciudad. La posibilidad de un rediseño urbano pasa por el mejoramiento de la calidad de vida y de los barrios y de los espacios colectivos. Por lo tanto, la construcción de viviendas con mayores superficies y menor consumo energético van a ser muy importantes. Las demoliciones de guetos, ya esto mismo lo estaba planteando la ex ministra, ¿no es cierto?, de lo que es los Bajos de Mena, Gabriela, la estación central, ¿no es cierto? Bueno, también junto con estas demoliciones de guetos y las vías segregadas, el transporte público diversificado, ¿ya?, e integrado con la red de espacios públicos peatonales, ciclovías y áreas verdes que hemos planteado, sostenible, con una mayor sensibilidad hacia el paisaje. Yo creo que también en ese sentido hay que priorizar la creatividad y la calidad de forma de realizar un mundo más sostenible y de una eficiencia energética. Yo creo que si logramos implementar los cambios, podremos decir que este sufrimiento que hemos tenido ha tenido un significado y conseguiremos sentar bases profundas para construir una nueva relación con nuestra sociedad, con nuestra ciudad. Pero esto implica cambiar normativa, planos reguladores, la planificación urbana, como están manifestando, ¿no es cierto? Si logramos todos estos cambios, yo creo que va a significar que nos dio una oportunidad esta pandemia de mejorar nuestra calidad de vida y mejorar nuestra salud y el bienestar de toda nuestra sociedad. Uh-huh. Soledad Barría, sobre el punto. Gracias, Patricio. Sí. Bueno, yo creo que el planteamiento de lo público y lo privado, o sea, en las ciudades, en la construcción de la ciudad, lo privado ha sido muy importante y seguramente Juan Manuel va a referirse un poquito más en detalle.
Pero yo creo que aquí es mandatorio y en la pandemia hemos visto una fuerte demanda por un Estado regulador, un Estado que sea capaz de conducirnos sin contagio, pero además que sea capaz de proveer, por ejemplo, o de buscar la forma de proveer los recursos para poder cuidarnos. Entonces, yo creo que hay un tema respecto al Estado, a la fortaleza del Estado, que yo creo que la pandemia nos ha ido recuperando, pero también en los niveles locales, los municipios. Porque los municipios han sido lo que ha estado desde la perspectiva del Estado más cerca de las personas y que han podido mejor representar la demanda de las comunidades en los distintos territorios. Entonces, yo creo que hay que pensar en la revalorización no del Estado así en general, sino que de la fuerza del Estado, que es capaz de volver a planificar, pero no como un Estado centralizador de por allá arriba, sino con participación, con descentralización en los municipios y a su vez con participación de las comunidades en los distintos territorios. Yo creo que si nos ha enseñado que necesitamos un más y mejor Estado. Necesitamos, los municipios han sido una carta importante en esta pandemia, pero las comunidades también. Y yo quiero decir que nosotros, por ejemplo, como universidad, y con otro conjunto de 4 otras universidades, hicimos un levantamiento de las organizaciones que estaban actuando en pandemia. Son miles. Tuvimos una respuesta fantástica. La cantidad de ollas comunes que han suplido lo que el Estado no ha sido capaz muchas veces de entregar. La solidaridad entre vecinos. Entonces, las ansias de una mejor calidad de vida, tenemos que ser capaces de movilizarlo, y cuando pensamos en lo público y privado, cuando hablamos de privado, tenemos que hablar, o sea, ¿qué pasa con las comunidades? ¿Qué pasa con las organizaciones sociales? ¿Son públicas o son privadas? Yo creo, o sea, son públicas porque hacen un fin público, pero no son manejadas directamente por el Estado. Entonces, a mí me parece que hay que abrirse a la participación, a la descentralización del Estado y a la participación de las comunidades, porque cuando se dice vamos a modificar el plan regulador y resulta que se va a construir una supercarretera, hay que andar peleando para poder efectivamente participar como tal como se decía. Y Puente Alto está cortado en 2 por la carretera del acceso sur, que no es tapada como en otras partes, ¿no es cierto?, de Santiago, sino que es una herida abierta entre Bajo de Mena y el resto de Puente Alto. Entonces, y la participación no es fácil. Entonces yo creo que hay que revalorizar no solamente el Estado, la parte descentralizada, sino que el valor de las comunidades en el trabajo territorial. Yo creo que si una cosa hemos aprendido es la fortaleza de los territorios, con su capacidad de organización, de ollas comunes, de solidaridad, de vivir mejor finalmente, que yo creo que es lo que buscamos. Sí, nos encontramos con un desafío, ¿no? Hemos dicho que en muchos sentidos, en prácticamente todos los temas, hemos dicho que esta pandemia es un golpe, pero al mismo tiempo es una oportunidad, ¿no? Para repensar. El decano Amaya ha hecho mucho énfasis en esto de construir, ¿no? Un nuevo tipo de políticas y un nuevo tipo de ciudad a propósito de lo que hemos conversado. Y yo creo que Soledad da en un clavo que es bien importante, ¿ah? Es la pregunta de si uno puede soslayar un tipo de conocimiento que no proviene de la política pública ni proviene de la academia, sino que proviene de la propia experiencia de las personas transcurriendo, ¿no?, su vida en las ciudades. El tema del Transantiago, que se ha vuelto tan emblemático, yo invoco algunos ejemplos clichés nomás para efectos de provocar la conversación. Esto de que los problemas a la vista eran mayores en los sectores más desposeídos de la población, y que los letreros en los paraderos del Transantiago tenían letras y números tan chiquititos que nadie los podía ver, ¿no? O esto de que, como consecuencia de los desplazamientos tan largos y de las personas que tenían que viajar muy temprano,
aprovechaban esos desplazamientos largos para dormir el pedacito de noche que no alcanzaron a dormir, pero sin embargo originalmente se les proponía que hicieran 3 transbordos, ¿no? Entonces ese propósito tampoco se podía cumplir. Bueno, en fin, la experiencia local, la importancia que tiene el conocimiento de las personas, del lugar donde viven específicamente, para efectos de la construcción de esta ciudad que estamos dibujando hoy día, que estamos soñando hoy día. ¿Qué rol le asignan, Juan Manuel? Patricio, yo tomando un poquito, respondiendo a tu pregunta y tomando lo anteriormente dicho por el decano y por Soledad, te diría que efectivamente yo creo y considero que existe las capacidades y la necesidad de tener un Estado más articulador, ¿no? Y esa articulación debe venir de la mano de transferir poder y competencia hacia los gobiernos subnacionales. Es sin duda, aquí hay una paradoja interesante. Desde el punto de vista de la representatividad política, de las capacidades de poder resolver los problemas de las personas más cerca de ellas y al mismo tiempo retroalimentarse de aquellas demandas legítimas que tienen las comunidades, requiere de mayor capilaridad del sistema político y por lo tanto de las capacidades reales de poder levantar y administrar esas dificultades. Por otro lado, la paradoja que planteo tiene que ver con la distribución de los recursos y la gestión pública. Y ahí a veces casi se produce una contraposición. Esta cantidad importante de seremis, autoridades de todo tipo, jefes de servicio, en fin, comienzan a diluir a veces la responsabilidad o las capacidades reales de atender en forma efectiva y eficiente esta destinación de recursos. Piensan ustedes que, de acuerdo a los países de la OCDE, Chile, lejos, es el más centralizado en la forma de decidir sus presupuestos. Solo el 13% se decide a nivel local o subnacional, entre regional y en el caso de los municipios. Esto es particularmente importante ahora que estamos discutiendo el presupuesto de la nación. En otros países, el presupuesto de la nación pasa a ser un tema trascendental porque es una decisión política de dónde se resuelven o dónde van a estar las prioridades. Aquí aparece una manera mucho más eficiente tal vez, y lo digo por experiencias profesionales anteriores, en que he tenido la oportunidad de tener esta discusión, pero en el Parlamento, que es finalmente quien decide, porque es una ley de presupuestos de la Nación, es un proyecto de ley elaborado por el Ejecutivo, que en realidad se basa en un presupuesto tendencial. Es muy difícil entender o desagregar, o más bien agregar territorialmente cuál es el impacto sinérgico de estas inversiones. Para ponerlo en términos simples, en una comuna como Renca, por ejemplo, que tuvo una autopista como Costanera Norte, una autopista urbana como Autopista Central, que es el antiguo General Velázquez, o la Norte Sur, o el aeropuerto que está muy cerca, que no pertenece a Renca, pero está muy cerca, con una canalización del río Mapocho, la verdad es que lo que produjo para Renca es bastante residual. Y en esto sigue siendo paradójico, o un dilema, que Renca tiene una cantidad muy importante de empleo, o que genera, porque tiene mucha industria, es una comuna que tiene en torno a 130.000 habitantes y tiene más de 100 plazas de empleo. Sin embargo, es un territorio que no despega, no se desarrolla. Por lo tanto, es una cantidad muy importante de elementos que podrían detonar esto. Creo que hay que organizar mejor las competencias, distribuir mejor el poder, utilizar los activos estatales. Hay una discusión que todavía no se da, pero fue un anuncio del Ministerio de la Vivienda de crear un banco de suelo público. Creo que ahí existe una oportunidad real de poder también incorporar la iniciativa privada con reglas claras, nuevas, innovadoras. Tengo la impresión, y esa de dio bastante en la academia y en los grupos de trabajo profesional, que el Chile debe contar con un parque habitacional en arriendo público, en vivienda pública, de modo tal de poder ir haciendo progresivamente una regeneración urbana en los barrios que hoy día están deficitarios. Decía el decano, hay partes que hay que demoler. Bueno, para demoler se requiere también de contar con un espacio que permita hacer el trasiente. Hoy día nuestra política pública está tan disgregada, está tan ciega al tema, o con pocas herramientas, que en realidad la persona que tiene que salir debajo de mena se le entrega un beneficio de subsidio para salir a buscar una vivienda. Bueno, en otros países
eso está resuelto y sin tapujo. Yo creo que en esto no hemos debatido en un problema conceptual que no existe, es un falso debate. ¿Cuánto de Estado, cuánto de mercado? Creo que existen opciones muy importantes para resolver mejor esta provisión en ciertas áreas que es beneficioso. Y voy a poner un caso muy particular. Ujú. Para poder lograr equipar los barrios, no solamente se necesitan de espacios comunitarios para el encuentro, en fin, educación, etcétera. También se necesita de bancos, cajeros automáticos, supermercados, y no necesariamente puede ser también es posible pensar en sistemas mixtos, públicos, en fin, pero hoy día son provistos por privados. ¿Por qué no generamos condiciones para que estos barrios, un programa público? Nosotros desarrollamos como corporación una estrategia junto con la Intendencia Metropolitana de Santiago que se llama Corazones de Barrio, precisamente tiene esta componente, público-privada en esencia. Son espacios donde existen servicios públicos, también privados, programas gubernamentales, espacios, digamos, hall urbanos, que permitan desarrollar distintas actividades, y entre ellas, en particular, creo que hay una posibilidad muy importante, pensando en estas soluciones, en tu pregunta respecto a cuál es la posibilidad que existe. Claro, la pandemia nos está provocando un problema económico importante. Hay un grupo muy importante de la sociedad, como son las mujeres, jefas de hogar, que nuevamente han tenido que salir, ¿verdad?, a resolver los temas de alimentación, también del cuidado de los niños, sin colegio. Tal vez aquí, efectivamente, la arquitectura, el urbanismo puede responder en materializar espacios donde podamos ir acompañando, pensemos en estos barrios que no tienen más que la vivienda y un espacio común, en ir dotando de espacios donde podamos cuidar a los niños, hacer teletrabajo y al mismo tiempo generar condiciones de capacitación y de reemprendimiento en una cierta capilaridad, como decía, en torno a los barrios. Yo creo que es posible que uno de los impactos de la pandemia va a tener que ver con el tema de la movilidad, sin duda. Pero viéndolo de forma positiva, también va a permitir organizar distinto la forma en que nos movemos por la ciudad. Todos los sistemas de transporte y la infraestructura de la ciudad se planifica en función de la punta mañana, ¿no?, de la punta más colapsada que tenemos durante el día, los tacos de la mañana, porque los colegios no entran a la misma hora, las universidades, el trabajo, la mayoría de la cantidad de actividades inician a la misma hora. Tal vez el teletrabajo, y aquí tenemos que resolver con mucha urgencia la brecha digital, podría servir para ir diferenciando los ingresos, ¿no? Y entonces, como dice el decano Amaya, podemos empezar a pensar cómo destinar mejor este espacio público para fortalecer o destinar mayor espacio al transporte público, las bicicletas, dado que el transporte privado genera mayor demanda por espacio, y tal vez algunas horas de la mañana, y esto va a tener que significar un nuevo diálogo laboral con los empleadores. A lo menos en el caso de nuestra corporación hemos podido hacer el trabajo en forma remota, pero ya estamos pensando que tal vez no vamos a volver al régimen que teníamos como antes, digamos, todos los días en la hora. Tal vez en la mañana un poco. Las universidades probablemente también están dando ese debate dentro de cuál va a ser el régimen, y probablemente va a ser mixto. Eso le impone una variable a la gestión de la ciudad que no se condice con la forma en que tenemos estructuradas las decisiones, con un ministro nacional definiendo los problemas de transporte de la ciudad, de todas las ciudades de Chile. Esa manera de acordar la forma en que organizamos la ciudad es atribuible, o es, en el fondo, se podría utilizar para otras políticas públicas en salud, en educación, en movilidad, en vivienda, etcétera, en la ciudad. Bueno, hemos hecho un viaje que, a diferencia de otros viajes que se hacen en la ciudad, fue rápido, ¿eh? Se nos pasó volando el tiempo. Hemos podido imaginar, plantear algunos de los dilemas que tenemos en la construcción de nuestras ciudades. Obviamente todo lo que decimos se hace todavía más agudo mientras más grande es la ciudad, ¿no? Y por lo tanto hay una alusión
a Santiago, aunque no exclusivamente hemos hablado de Santiago. Es una invitación a seguir pensando, que es precisamente lo que vamos a hacer en este programa que se llama Un Nuevo Mapa, un ciclo que hemos iniciado en esta primera edición y que ha contado con la participación del decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra Universidad, Manuel Amaya. Decano, muchas gracias por sus ideas y por participar de esta actividad y también por empujar desde la facultad una iniciativa como esta. Muchas gracias por la invitación y estamos trabajando para ello. Y agradezco haber compartido con Soledad y con Juan Manuel este panel. Bueno, Juan Manuel Sánchez de la Corporación Ciudades también. Juan Manuel, muchas gracias por proponer, ¿no?, este espacio de reflexión sobre este lugar donde transcurre nuestra vida cotidiana. Gracias a ti, Patricio, por la excelente conducción. También agradecerle a la Universidad de Chile con tanta trayectoria y la capacidad de poder compartir un espacio de reflexión como este, que nos va a acompañar este ciclo. Creo que va a ser un tremendo aporte en todos los debates que estamos dando. La ciudad es un espacio de debate, es un espacio político, también un espacio para generar encuentro y también decisiones. Ojalá que no nos quedemos solo en los diagnósticos y esto movilice también a resolver algo que es acuciante y que esto pase a ser la ciudad, estar en la primera línea de las decisiones también política, y creo que este espacio radial puede servir para aquello. Así que muchas gracias y muy contento también por la participación de Soledad con su experiencia. Yo me siento un admirador también de su gestión y también de lo que leo respecto a lo que produce también en el ámbito académico. Así que creo que como primer programa ha sido una tremenda oportunidad, Patricio. Qué bueno, Juan Manuel. Bueno, Soledad Barría, muchas gracias como siempre por sus ideas, por las reflexiones y por también habernos ayudado a pensar mejor la ciudad en este contexto de pandemia. Muchas gracias, Patricio, a usted, a la universidad y a nuestros dos aquí participantes como Juan Manuel y Manuel Amaya. La verdad es que para salud la calidad de vida es central. Para la calidad de vida la ciudad, ya que somos el 90% que vivimos en ciudades, también es central. Así que para el Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar, que nos ocupamos justamente de lo que sucede en los territorios, esto es un tema de gran relevancia que explica gran parte de los dolores que tenemos con este coronavirus, pero también de las oportunidades que se nos abren hacia adelante. Así que muchas gracias por la posibilidad de participar. Yo espero que Salud siga siendo parte de programas como esto, porque la calidad de vida es lo que nos importa. Gracias. Bueno, llegamos al final. Vamos a estar todas las semanas a esta hora acompañándoles, así es que les despedimos en este espacio que se llama Un Nuevo Mapa y que hemos concebido junto a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y la Corporación de Ciudades. Que estén muy bien. Radio y Diario Universidad de Chile presentó Un Nuevo Mapa, ciclo de conversaciones sobre pandemia y ciudad. Un esfuerzo conjunto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Corporación Ciudades y Radio Universidad de Chile.